Así es. Se ha iniciado la grabación. Adelante. Muy bien, amigos de la sala, muy buenas tardes. Queremos aprovechar el día de hoy este evento importante que hemos programado, que se ha venido dándose en diferentes regiones, los incendios forestales, para lo cual la oficina zonal de la Unidad Zonal Puno, encabezado por el ingeniero Yubriel Herrera Centeno, hemos organizado este evento, lo que es experiencias de incendios forestales en la región de Puno y en el Perú. Para lo cual me place presentar al expositor con una trayectoria muy importante, al comandante de retiro José Arellano Camacho, que el día de hoy desde la región de Cusco nos va a disertar las experiencias de cómo podríamos mitigar, en vista de que somos vulnerables de repente en las partes altoandinas, las praderas, los forestales, los árboles. Y también queremos anunciar a nuestros seguidores de YouTube para que pudieran ellos preguntar vía la red, en vista de que el comandante tiene mucho trabajo que hacer y estamos haciendo esta grabación y espero que haya respuestas y también preguntas. Para lo cual, a nombre de la Unidad Zonal Puno, voy a invitar para que iniciemos con la exposición al comandante José Arellano Camacho. Adelante, comandante. Muchas gracias, ingeniero Duberly, y agradeciendo también al ingeniero Yubriel Herrera por la presentación y por la invitación a este importante evento. Para nosotros un placer trabajar y colaborar con todas las regiones del Perú. Y estamos pues en ese camino para que en cierta forma hagamos un eco y un llamado a todas las entidades de primera respuesta y entidades involucradas en lo que es la prevención de los incendios forestales. En ese entender, voy a empezar a compartir la pantalla y también pues trabajar en esta presentación. Entonces, si me permiten, ya podemos empezar. Sí, adelante. Sí, adelante conmigo. Muchas gracias. A nivel de todo el Perú, en este año hemos tenido varios eventos catastróficos, principalmente en la selva de Ucayali, San Martín, Loreto, y no es tampoco la sierra olvidada, en este caso, toda la región altoandina. Hemos tenido bastantes incendios forestales. Y dentro de ello, pues, vamos a hacer unas charlas primeramente de lo que es un poquito lo que es el fuego, para tener conocimiento de los métodos de transferencia y en cierta forma empezar a trabajar esto en la prevención y luego la organización. Y posteriormente vamos a ver algunos equipos muy interesantes que nos apoyan y trabajar pues en los incendios forestales. Primeramente vamos a hablar un poquito del fuego, que es una reacción química que desprende luz y calor. Esto ustedes ya lo saben, hay fuego bueno y fuego malo, ¿no? El fuego bueno es aquel que nosotros empleamos para cocinar nuestros alimentos, para hacer algunos trabajos en casa, y el malo es cuando sale de fuera de control. En ese entender, nosotros en esta oportunidad vamos a hablar un poco de los incendios, y a raíz de eso, cuando nosotros combinamos estos tres elementos, calor, oxígeno y combustible, se puede generar el fuego. Entonces, si nosotros tenemos esta combinación de estos elementos, va a haber fuego. Si uno de ellos faltara o le quitamos, vamos a apagar el incendio o el fuego. Si nosotros le quitamos el calor echándole agua, se va a mitigar esa parte del triángulo, entonces el combustible y el oxígeno o el viento ya no va a encender un fuego. Si nosotros le quitamos el combustible raspando, removiendo o en cierta forma cerrando esa brecha, abriendo una trocha, ahí también se va a apagar el incendio. Igual ocurre con el viento o con el oxígeno del ambiente. Recuerden que tenemos 21% en el ambiente, y eso, si nosotros le bajamos a menos de 15%, el fuego se va a apagar. ¿Cómo apagamos? ¿Cómo le echamos o cómo quitamos esa parte del elemento del oxígeno? Echándole tierra, cubriendo con ramas, con frazadas mojadas, incluso hay ahora instrumentos que son los batefuegos, ¿verdad? Entonces eso
usamos para mitigar el oxígeno. ¿Y qué es un incendio forestal? Esta es una foto reciente en la zona de Paucartambo, en Cusco. Ustedes pueden ver que el fuego está atravesando incluso una carretera por el gran viento que ocurre en esos lugares. Entonces, ¿qué son los incendios forestales? Son fuegos que se dan en bosques naturales o plantados, y esto pues producido naturalmente o antrópicos, producidos por los seres humanos, y a veces también tenemos aquellos que se dan indistintamente, se podría decir, porque hay accidentes, ¿no? Accidentales. Tenemos que saber las partes de un incendio forestal. Dentro de ello, nosotros, para empezar a trabajar en la parte de, se podría decir, la contención, vamos a tener que conocer las partes de un incendio forestal. Tenemos la cola, tenemos el flanco izquierdo, flanco derecho, los bordes del incendio forestal, los dedos, que son algunas protuberancias que por combustible o también por el clima o el viento principalmente se expanden. Dentro de los dedos tenemos las bolsas, que es el lugar donde se puede producir algún deceso, porque si hay una persona que esté trabajando dentro de la bolsa, entonces allí nosotros vamos a poder quedar encerrados cuando se unen los dedos. La cabeza es la parte donde tenemos mayor energía del incendio forestal, es el frente del incendio. Luego tenemos los focos secundarios que se generan principalmente por las chispas que se generan por las pavesas que uno ve cuando hay un incendio, cuando hace una fogata, hay unas chispitas que vuelan, ¿verdad? Hay unas pequeñas ramitas, unos pequeños, se podría decir unas hojitas, unas ramitas que están prendidas, y esos son pues los focos secundarios, que normalmente indican que 1 kilómetro puede volar y producir un incendio forestal. ¿Y cuánto de temperatura llega a un incendio forestal? ¿A cuánto más o menos? En este gráfico ustedes pueden ver, por ejemplo, que los incendios forestales, cuando se generan, empiezan, esta es una cámara, por ejemplo, térmica, colocada en un árbol, en un incendio. Mírenme, está llegando el incendio y poco a poco la temperatura va subiendo. Ustedes pueden ver la línea que está encima de la pantalla y va llegando hasta 800, 900 grados centígrados cuando llega el incendio. Y después de eso pasa el incendio porque ya se ha quemado todas las ramitas, empieza a quemarse todo el combustible disponible, generalmente ligero y liviano, y empieza a bajar la temperatura. Ustedes pueden ver que de 900 grados más o menos está bajando hasta no va a llegar ni siquiera a cero porque va a estar todo el ambiente cargado, va a estar caliente. Eso significa de que nosotros podemos estar después de un incendio entre 400 y 300 grados. Ustedes saben que el agua a nivel del mar hierve a 100 grados centígrados. Entonces, 400 grados, ningún animalito, ninguna persona va a poder sobrevivir. Entonces, a raíz de eso, pues los incendios han matado mucha gente, han matado muchos animales y principalmente pues hay un efecto que se podría decir en la tierra que empieza a craquelarse, que empieza a tener algunas pequeñas estrías dentro de ella, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que influyen en este comportamiento extremo del fuego? Podemos hablar de los combustibles, también con los factores atmosféricos y la topografía. Estos 3 elementos se llaman la gran triada. En combustibles, ustedes saben que hay combustibles livianos, ligeros, medianos y pesados, ¿no? Los más livianos son los pajonales que tenemos en las zonas altoandinas y los más pesados pues son los eucaliptos, los pinos, etc. Dentro de los factores atmosféricos vamos a tener el viento, la humedad relativa y la temperatura del ambiente. Cuando estos 3 elementos se conjugan o componen entre los factores atmosféricos, vale decir
la humedad relativa menor a 30 grados, la temperatura mayor a 30 grados centígrados y el viento a mayor de 30 kilómetros por hora, se llama, que son factores atmosféricos extremos. Entonces, ese se llama el factor 30. Y la topografía, podemos mencionar la inclinación del terreno. Si nosotros tenemos un incendio en una pampa, en un lugar llano, el incendio no va a correr mucho, va a ser lento, dependiendo también de la velocidad del viento. Pero si nosotros ponemos en un cerro, en una pendiente, el incendio va a correr más rápido. Entonces, un factor muy preponderante es la topografía y el viento. Entonces, combinamos estos tres factores y tenemos un fuego extremo. En esta fotografía que ustedes ven, por ejemplo, podemos ver, esta es una fotografía reciente del 12 de octubre de este año, a las 12:17, en la zona de Espinar, Sicuani, en Cusco. Y ustedes pueden ver que ya tenemos remolinos de fuego en la parte posterior. Y esos remolinos de fuego son para ya incendios extremos, porque esto empieza a generar ya su propio clima, sus propias nubes, y esto hace de que se pueda prender y correr más rápidamente dentro de este ambiente. Entonces, los incendios extremos que tenemos ahora son pues generados por el cambio climático. Este es un video, por ejemplo, donde vemos a la gente corriendo, que esto es en las alturas de Chumbivilcas, y todo el incendio se está apersonando hacia ellos. Eso implica de que el fuego está creciendo, está tendiendo a ser más extremo cada vez. Entonces son olas de fuego, ¿verdad? Y ustedes cuando se enfrentan a esto, pues sálvese quien pueda, como se dice. ¿Cuáles son las causas comunes de los incendios forestales? Tenemos tres principalmente: antrópicas, naturales y los accidentales. Antrópicas son aquellas producidas por el hombre, las quemas de ensanche, quemas de restos de cosechas agrícolas, tenemos algunos pirómanos, tenemos fuegos artificiales, y etcétera. Todo lo que sea generado por el hombre. En lo que es naturales, tenemos los rayos, generación de rayos, volcanes, y también, pues, de repente, alguna u otra imperfección en los terrenos que a veces tenemos y puedan salir, pues, temperaturas extremas. Accidentales, tenemos caída de cables eléctricos, ferrocarril, resulta que el tren también, como es fierro con fierro, la llanta del tren es de fierro y la riel es fierro, entonces cuando frenan pueden producir chispas, ¿no? Igual los escapes de los camiones cuando empiezan a bajar cuestas, todo eso, pueda generar chispas, y eso, si tenemos combustible seco, se puede empezar a prender. Este, por ejemplo, es un video también de un comportamiento extremo del fuego, donde ustedes pueden ver que los árboles están antorchándose, ¿no? Se prende desde el combustible de abajo y se va por toda la copa de los árboles. Recuerden que tenemos incendios que pasan por las raíces de los árboles, que son incendios subterráneos. Los superficiales, incendios superficiales, son los que van encima del pasto, encima de la tierra, y los incendios de copa son los que van por encima de los árboles. Entonces, ustedes pueden ver las temperaturas extremas que se llegan a tener en los incendios. ¿Y cuáles son los efectos de los incendios forestales? Tenemos efectos en la salud. Siempre tenemos problemas respiratorios. Cuando hay incendios forestales, ustedes han visto, ahora que ha habido la temporada de incendios, todas las ciudades estaban cubiertas de humo. Y eso hace de que podamos tener algunos problemas respiratorios después de lo que salimos del COVID. Entonces, eso también puede ser una parte de afectación a la salud. Enfermedades a la piel, las quemaduras que se puedan dar, enfermedades a la vista, bastante conjuntivitis, algunos efectos en las plantas. Se queman, por ejemplo, plantas que muchos años tardan en florecer, en llegar a su parte de floración, etcétera. Entonces, se consume tanto tiempo, unos 20, 30 años que están plantados, empiezan a quemarse. Entonces, eso ya, en cierta forma, tiene que empezar un nuevo ciclo de generación. Animales muertos, por ejemplo, estos
Estas fotos son correspondientes de este año, incendio forestal en el Brain, en la selva de Pichari, Quimbiri, en la zona de Quillabamba, del Cusco, en la selva. Tenemos tortuguitas que han sido quemadas, los monitos en los árboles, y una persona también ha sido quemada en Espinar, ¿no? Entonces, eso es a raíz de que tenemos temperaturas y fuegos extremos en esta temporada. Por ejemplo, antes nuestros hermanos del campo empezaban a quemar sus pastos para que se regenere más rápidamente, ¿no? Al menos en las partes altas, donde hay bastante pajonal, indica, ¿no? Como el pasto se vuelve amarillo, sus ganados o las alpacas, las llamas ya no quieren comer ese pasto amarillo, entonces tienen que regenerarlo, y una forma más rápida de regenerar es pues prendiéndolo y con las pequeñas lluvias empiezan a salir el pajonal verde. Pero resulta que eso hacían cuando tenían pues 20, 30 años, ahora que la gente tiene 80, 90 años y la mayor cantidad de gente joven se ha ido a las ciudades, generalmente nuestros hermanos y adultos mayores se quedan en el campo y empiezan a prender ese pasto, pero resulta que hay cambios de viento y a raíz de eso ya se puede generar pues los muertos, ¿no? Ya no pueden correr, ya no pueden escapar del fuego. Entonces una razón principal que en la zona de Cusco hemos tenido 4 ya muertos por quemaduras y todas son personas adultas mayores, ¿no? Entonces los efectos sobre el suelo es la erosión, pérdida de humedad, los nutrientes se volatilizan, ya ningún animalito va a quedarse, ¿no? Porque son temperaturas altas que se tienen. Y cuando nosotros, por ejemplo, en este gráfico bien claro, nos dicen, ¿no? Cuando tenemos los arbolitos, tenemos en las partes altoandinas, tenemos algunas plantas nativas, ellos absorben la humedad del ambiente y lo ingresan dentro de la tierra. Son como unas motobombitas, como se puede decir prácticamente, de que chupan todo el aire del medio ambiente y lo introducen debajo de la tierra. Y eso genera pues todo lo que son los manantiales, eso generan todo lo que son los bofedales. Pero si nosotros tenemos el incendio, todos esos arbolitos van a desaparecer. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tengamos lluvia, vamos a tener los huaicos, deslizamientos, inundaciones, porque hay un efecto calamina sobre la tierra. Ya no hay ningún componente que lo pueda sostener. Entonces empiezan a irse pues con todo el material que se tiene. Ya no hay ningún sostén, ya no hay arbolitos, ya no hay raíces que puedan sostener todo el material. Entonces se produce, como les decía, el efecto calamina. Y eso hace de que haya huaicos, deslizamientos donde ha habido incendios forestales. Y como no tenemos ya ramas, no tenemos ya hojas para introducir la humedad, el agua del medio ambiente a la tierra, vamos a tener, y lo que estamos pasando ahora, ¿no? Ya no vamos a tener agua. Entonces, los bofedales se van a secar, los manantiales se van a secar, porque ya son efectos colaterales que se tienen de los incendios forestales. Y algunos daños que causan los incendios forestales, principalmente al turismo, a la agricultura, ganadería, el comercio, pérdida de inversiones en reforestación. A veces muchos proyectos empiezan a hacer plantaciones forestales y ya están en 5 o 10 años y viene un incendio y todo eso pues se va al agua, ¿no? Entonces siempre tengamos en consideración hacer la silvicultura preventiva, que es hacer líneas cortafuego en las plantaciones, ¿no? Al menos en Cusco se sufre bastante porque afecta también al turismo. Son lugares donde se cierran, no hay acceso, ¿no? Si hay un incendio en Machu Picchu, por ejemplo, no cierran la vía del tren, no hay turismo en Machu Picchu, entonces son pérdidas económicas valiosas y millonarias. Hablemos de la prevención. Para que nosotros no tengamos incendios forestales, tenemos que basarnos primero en la prevención. Muchas personas dicen, ¿no? O muchos expertos dicen que previniendo te ahorras todo lo que es la respuesta en un incendio. Dentro del triángulo de la prevención tenemos la ingeniería, educación y el marco legal.
Dentro del marco legal podemos ver pues que no se puede producir fuegos o incendios en el Perú. La Ley General del Ambiente, el artículo 7 dice que no puedes generar o malograr nuestro medio ambiente. Tenemos el Código Penal, el artículo 310, que dice el que genera o empieza un incendio forestal tiene una pena privativa de 4 años o a 6 años y tiene que tener servicios comunitarios. Y también tenemos la Ley Forestal de Fauna y Silvestre, que todo eso pues te genera o te da algunos parámetros que no puedes quemar y te puedes ir a la cárcel y hasta puedes incluso pagar un monto hasta más de 100 UITs al Estado, ¿no? Pero todo eso se cumple. Es bien difícil o no sabemos, al menos yo sé que a 2 personas ya lo han procesado por incendios forestales, pero tanto incendio forestal, ninguno se ha ido a la cárcel. Entonces, ¿cuál es lo más rápido y mejor para nuestras comunidades? Tener asambleas comunales. Por ejemplo, hay varias comunidades, acá en Cusco al menos, que dentro de las asambleas comunales han ampliado o dentro de su libro de actas hacen pues algunos acápites o algunos estatutos, por ejemplo, que dice el que va a prender o el que se genera un incendio forestal tiene que plantar 2 arbolitos y pagar 2.000 soles a la comunidad. O si no, en la zona de Calca, por ejemplo, en el Valle Sagrado, había una comunidad que decía, ¿no? Y el que genera incendio forestal en esta zona, lo vamos a sacar de la comunidad, ya no va a ser comunero en la ciudad, de la comunidad. Entonces, eso debe estar incluido en sus estatutos comunales y tener pues sus sanciones en la misma comunidad. Y esto es mejor que una ley, que una norma nacional, porque ellos sí cumplen todo lo que se propone. Y como está hecho en asambleas comunales, esto hace que ellos mismos se cuiden y cuiden también todo su ambiente. Entonces, es algo curioso, por ejemplo, en la zona de San Salvador tenemos 2 comunidades divididas por un río. La parte izquierda del río nunca ha tenido incendios forestales, pero la parte derecha cada año tiene incendios forestales. ¿Cuál es el motivo principal? Las asambleas comunales, la organización que ellos tienen. Cuando van a prender su chacrita, van a quemar restos de vegetación, ellos hacen una especie de AINI. Entonces, cuando uno va a quemar, vienen los vecinos a apoyar para que no se expanda el fuego. Al día siguiente va a quemar el otro vecino, también todos van a ayudarle y apoyarle para que no se generen los incendios. Y dentro de sus organizaciones también está pues las sanciones que ellos tienen. Entonces eso en base a lo que es sus asambleas comunales y sus estatutos comunales. ¿Cómo prevenimos los incendios? No efectuar roces, no hacer quemas de gran escala, quemar solamente un pedacito. En el Perú está prohibido quemar, pero por cultura de los ancestros son ya algunas prácticas que nosotros no podemos quitarles a veces, pero si les podemos enseñar a quemar, sería excelente. Habría que tener una ley alternativa a la que dice que no podemos quemar en el Perú, sino hay que enseñarles a quemar, ver el clima, ver la topografía, quemar en pequeñas parcelas, porque muchas personas, muchos hermanos del campo, lo que hacen es juntar todos los desechos en uno solo. Y cuando prenden eso, pues genera bastantes pavesas, bastante temperatura, y los costados pues se prenden más rápidamente. Pero si generamos poquito combustible, un pedacito acá, otro pedacito más allá, y más arriba otro pedacito, otro poquito, entonces no va a generarse bastante energía. Y eso es más fácil de controlar porque son pequeños sitios donde vamos a quemar. No va a ser uno solo de toda la chacra, ¿no? Otra forma es hacer la silvicultura preventiva, como les indicaba, donde tenemos los bosques que se plantan, que nosotros reforestamos. Tenemos que hacerle siempre líneas cortafuego. Dentro del bosque, normalmente dicen, ¿no? ¿Cuánto va a crecer mi árbol? Crecerá unos 10 metros, entonces mi línea cortafuego va a ser el doble del tamaño más grande, ¿no? O sea, estamos hablando de 20 metros más o menos de trocha que debemos, y eso tenemos que estar limpiando, tenemos que estar sacando el combustible. ¿Para qué?
para que eso también nos sirva de puente hacia el otro lado. Si vamos a plantar 10.000 arbolitos, cada 1.000 arbolitos le hacemos su línea cortafuego o su trocha cortafuego para que esto se pueda mantener si tenemos pues nosotros un incendio en posteriores oportunidades. Los desperdicios, por ejemplo, ahora que están plantando bastante pino, tenemos que sacar tenemos que ralear el pino, como se dice, tenemos que hacer podas para que el pino salga bien bonito, para que sirva la madera, entonces siempre dejarle la parte de arriba, ¿no? Pero esas hojas, muchos lo dejan, esas ramas que se secan, que los podan, lo dejan debajo del pino. Y eso, pues, ustedes saben, los pinos tienen su propio aceite, su propio combustible. Entonces, si generamos una pequeña chispa, esto se va a prender todo. Entonces, el pino, el eucalipto, son pues materiales resinosos que generan combustibles y se pueden prender incluso hasta verdes, ¿no? Y siempre cuando haya paseos, cuando haya algunas visitas al campo, no tirar las colillas de cigarro, no encender fogatas, y si lo hacen, pues empezar a apagarlo completamente. Si nosotros tenemos, como ahora, sequías, nuestras comunidades deben estar organizadas. Normalmente en la zona de Ocongate están organizadas así, tienen sus ronderos y están verificando todos sus bosques, ¿no? Para ver si hay algún incendio o algún pequeño humo, y ellos pues están organizados para responder. Entonces, ¿cómo se organizan? Haciendo brigadas contra incendios forestales para prevenir, para controlar los incendios. Ellos son generalmente entrenados y son pues brigadas de las mismas comunidades. Porque si hay un incendio en una comunidad, los bomberos van a llegar a las 2 horas, 3 horas, porque ellos no tienen compañías de bomberos. Entonces ellos se organizan en brigadas y eso hay que apoyar en la conformación de brigadas, hay que hacer cursos de fortalecimiento ya a las brigadas que ahí tienen, y esas brigadas van a responder no solamente en los incendios forestales, sino en cualquier tipo de emergencia. Hacer campañas de prevención de incendios forestales, hacer cursos de capacitación de prevención, trabajar con los colegios, sensibilizar porque ustedes saben, si un estudiante va a su casa y le dice, papá, no tenemos que quemar la chacra, mamá, no tenemos que hacer quemas de los desechos de cocina, etcétera, a veces son más escuchados que la misma población o las mismas autoridades. Entonces, la sensibilización en centros de educación es muy importante para nuestros hermanos del campo. También tenemos que hacer materiales de distribución. Acá, por ejemplo, tenemos unos trípticos que se han realizado en el Cusco, uno para capacitación, un manual de respuesta a brigadistas comunales, por ejemplo, que se ve en la parte izquierda de abajo, que son pequeños artículos de bolsillo que uno puede llevarlo para aprender. Tenemos en la parte de arriba trípticos de prevención, ¿no? Prevenir los incendios forestales, y hay algunos mensajes que podemos buscar y publicarlos, ¿no? Y para los niños tenemos, pues, por ejemplo, este es el colorear el oso bombero, ¿no? Entonces, esto ya empezamos nosotros desde pequeños, desde los colegios, desde las escuelas, desde los jardines, a hacer prevención de incendios. Cuando nosotros vayamos a un incendio forestal, siempre organizarnos, trabajar en puestos de comando o comando unificado si son varias instituciones, y esto generalmente es para que no ocurra ningún accidente. Recuerden que tenemos que formar brigadas y todas nuestras brigadas deben estar entrenadas, capacitadas y saber principalmente las partes de los incendios forestales. Recuerden que ahora los incendios forestales no solo es competencia o no solamente apagan los bomberos, sino también está Serenazgo, Defensa Civil, la policía, las comunidades. Entonces ya son equipos multidisciplinarios que tenemos para apagar los incendios forestales. Y todos debemos hablar el mismo lenguaje, saber las herramientas y cómo organizarnos. Nosotros normalmente, cuando se hacen las capacitaciones y el entrenamiento, formamos en cuadrillas. Cada cuadrilla está compuesta por 7 combatientes normalmente, ¿no?
y cada combatiente tiene una herramienta diferente. Por ejemplo, en el combatiente 1 tienes un machete, Pulaski, combatiente 2 el MacLeod, combatiente 3 el rastrillo forestal, combatiente 4 la pala forestal, combatiente 5 los batefuegos, combatiente 6 otro batefuego, y el combatiente 7 tiene la mochila extintora. Entonces, nosotros podemos tener 3 cuadrillas en una brigada. Eso quiere decir que si tenemos 7 personas en una cuadrilla, en una brigada vamos a tener 3 por 7, 21 personas. Entonces, las brigadas de las comunidades mínimo deben tener 21 o 22 personas más el jefe. Y estos, pues, tener las herramientas forestales adecuadas. Esto se hace con la conformación de las brigadas, haciendo clases teóricas en gabinete y posteriormente las clases prácticas que se tiene fuera de ellas. Las herramientas para el combate de incendios, como mencionábamos, son especiales. Cada herramienta, en vez de llevar un hacha y un pico, vamos a llevar un Pulaski, que es un hacha y un pico en una sola herramienta. El MacLeod también son 2 herramientas en uno. Por ejemplo, tenemos un rastrillo y por el otro lado tenemos un asadón. Tenemos los machetes, el rastrillo forestal que corta y también no son pues livianitos como el rastrillo de jardín que tenemos, ¿no? Los batefuegos, la pala forestal, el gorgi. El gorgi, por ejemplo, son 4 herramientas en uno. Entonces, en vez de llevar 4 herramientas, voy a llevar una sola herramienta. Entonces, son herramientas especiales y el mango de estas herramientas no son menos de 1,20 m. Son 1,20 m, 1,50 m, dependiendo del modelo o la marca. Y eso hace de que nosotros estemos alejados de la parte de la transmisión de calor convectiva y reactiva también de los incendios forestales, ¿no? La radiación, recuerden que es bastante fuerte en algunos combustibles y eso hace de que no podamos acercarnos. Y por eso es que nuestras herramientas son de 1,20 m, 1,50 m más o menos de la longitud que se tiene. Y también tenemos otras herramientas. Ahora último, por ejemplo, en el gobierno regional del Cusco compraron para las compañías de bombero las sopladoras de espalda. Estas sopladoras son equipos que siempre se usaba para botar hojas, rascas, cuando había el otoño, todas las hojas lo soplabas, ¿no? Entonces, la combinación de una sopladora de espalda con una mochila de agua o una mochila para echar agua tipo las fumigadoras más o menos, hacen de que se pueda apagar más rápido. Lo que trabajaban antes, por ejemplo, nuestros bomberos, 1 o 2 metros por cada 1 minuto, 2 minutos de apagar el incendio, ahora te hace 10, 15 metros en ese tiempo, porque está soplando, ¿no? Y la combinación de 2 sopladoras, por ejemplo, uno apaga y el otro lo liquida, es más efectiva. Entonces, una forma también de que nosotros podamos aprovechar la tecnología para apagar los incendios. Al menos esto funciona en pajonales pequeños con combustibles menores o livianos, y que son combustibles de más o menos 50, 60 centímetros de altura. Entonces, estas sopladoras son muy interesantes y avanzas rapidito en un incendio forestal. Lo apagas más rápido, ¿no? Otros instrumentos muy importantes también que tenemos son las bombas de espalda. Estas bombas son unas motobombitas, se podría indicar, de 20 kilos, y lo llevas pues como una mochila en la espalda. Y donde haya un pequeño manantial, una pequeña acequia, lo represas y empiezas a echar agua. Ustedes saben, echando agua a un incendio es más fácil de apagar que estar golpeando con los batefuegos, ¿verdad? Entonces, una forma también de que nosotros podemos aprovechar la tecnología es comprando estos equipos. Y sobre todo, pues ahora ya tenemos algunos kits de extinción para las camionetas, se podría decir. Por ejemplo, esos kits de extinción que se maneja en las camionetas 4x4 son 400 litros de agua, una bomba de alta presión y su carrete o mangueras de 60 metros. Entonces, estos vehículos son preparados para ingresar a cualquier lugar, cualquier tipo, porque tiene una suspensión también bastante reforzada. Y al igual que nuestro vehículo portatropas, que sirve pues para llevar a los brigadistas, a los combatientes forestales, a lugares casi inaccesibles donde no pueden entrar otros vehículos, ¿no? Entonces, son tecnologías que se tienen, y ahora último la Fuerza Aérea también está usando bastante los Bambi Buckets,
son bolsas o helibaldes que le llaman también, que se usa colgados debajo del helicóptero, y eso pues recoge agua de una laguna, de una represa, de un riachuelo, y eso lo descarga encima del incendio, del fuego. Eso no significa que los helicópteros con este sistema apaguen los incendios, sino básicamente es para bajar la temperatura, bajar la fuerza que tiene el fuego, y las brigadas de tierra ahí tienen que ser la liquidación, porque son altos costos que se tiene, y muchas veces por el tiempo, si está muy caliente, no pueden volar los helicópteros, tienen que ser en ambientes fríos, y cuanto más alto es, ya no llevan, pues, digamos, los 1000 galones de agua, sino van a bajar a 700, a 500, porque no tiene sustentación los helicópteros en altura al menos. Entonces, son parámetros que uno tiene que evaluar, porque un vuelo de un helicóptero está entre $6,000 más o menos la hora. Entonces eso lo tiene que pagar el gobierno regional, eso lo tiene que pagar alguna entidad que haya solicitado ese apoyo. Entonces son equipos bastante caros, pero también disponemos pues ya en el Perú. Otra forma también muy interesante que hemos visto en la zona de Espinar es, pues, por ejemplo, tener estos tractores, ¿no? Hacen líneas de defensa, líneas de fuego cuando hay incendios. Entonces, con el arado levantan toda la parte del frente del incendio, y eso hace de que se pueda controlar hasta ese lugar. Entonces, es una forma también que ellos están usando en los pajonales donde hay bastante carrera de fuego, se podría decir, o la zona donde tengamos pues la velocidad de propagación del incendio sea mayor en estos combustibles, hace de que se retenga en estas áreas. Entonces son cosas muy importantes que nosotros podemos trabajar. Tenemos mucho que hacer por los incendios forestales, y eso hace de que se pueda controlar, se pueda organizar en brigadas, en cuadrillas, ¿no? Los COE, los gobiernos regionales, deberían de tener una experiencia, por ejemplo, que se hizo en los Estados Unidos, es de que hay almacenes grandes en cada región donde tienes motobombas, mangueras, sopladores, uniformes, todo lo que se requiera para un incendio forestal, y eso cualquier institución, cualquier órgano de primera respuesta lo puede solicitar y después devolverlo, ¿no? Entonces sería cuestión de organizarse, y todas las entidades del Estado tenemos que trabajar en esto, porque hemos escuchado de que tenemos muchos incendios en todo el Perú y el mundo, y esto empieza recién. Recuerden que cada año se duplica los incendios forestales. Si este año hemos tenido 100, el siguiente año vamos a tener 200, y el siguiente año 400, y así sucesivamente. Entonces, organicémonos, tengamos pues esa capacidad de respuesta, y también los principales se podría decir componentes de este sistema tienen que ser las comunidades, porque las comunidades son los que van a responder inicialmente. Si nosotros respondemos a un incendio forestal en menos de 20, 30 minutos, ese incendio ya no va a crecer. Pero si lo vamos a demorarnos 2 horas, 3 horas en apagar eso, les aseguro que vamos a tener 3, 4 días de incendio forestal. Eso sería todo, y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, comandante. Excelente la exposición. Nos da una reflexión a todos los hermanos del Perú, en especial de la región Puno, Cusco, todo el Macrosur. Es cierto, importante la exposición suya. Tenemos que socializar, capacitar. Por eso es que nos hemos atrevido a invitarle, comandante. Voy a permitirme hacer una pregunta. Yo recuerdo, o como un comentario, recuerdo haber trabajado en el año 2009, 10, 11 en el distrito de Caylloma, región de Arequipa, y veíamos en los meses de octubre, noviembre, lenguas de fuego que aparecían así de la nada a las 11, 12 del mediodía, y nos hemos dado una tarea de una brigada, formamos para ver siempre quién es el que ocasiona estos incendios de praderas o forestales, llamaríamos. No sé si tiene alguna experiencia de esto que ha pasado en la región de Cusco o en el Perú. Hemos formado una comisión en la cual vemos que la naturaleza, por sí solo,
prende las llamas de fuego y empieza a atacar la parte intermedia, como usted dice, en las pajonales, que son las estipas o los pajabravas, y no podíamos a quién echar la culpa, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que esto es la frontera en Pusapusa, ruta a Copuraque, hay un cerro, no recuerdo el nombre bien, nos pasó eso y teníamos que prever. Como usted dice, la compañía de bomberos más es la parte urbana. En la parte rural tendría que acudir las comunidades, pero las comunidades no están preparados en la actualidad en la región de Puno, ¿no? Pero sin embargo, cuando hay mensajes, cuando hay capacitaciones, por ejemplo, se nota que ya en la fiesta de San Juan, 24 de junio, ya casi la población urbana ya no hace sus quemas, ¿no? Igual en las partes rurales, porque si se da cuenta, comandante, en la parte rural perjudica la seguridad alimentaria, pues, ¿no? De sus ganados. Entonces, no sé, de repente tiene alguna experiencia en ese tipo que nos ha pasado en Caylloma. Es muy interesante, Duberly. Gracias por la pregunta. En el Perú es difícil de que haya incendios forestales naturales. La caída de rayos, por ejemplo, no se da pues en épocas secas, como se da en el hemisferio norte. Al menos en el Perú se da rayos cuando hay temporada de lluvias. Y cuando hay temporada de lluvias todo el pasto está seco. Entonces nosotros también hemos hecho algunas averiguaciones porque ha habido incendios forestales que no se ha podido verificar. Y resulta que hemos encontrado botellas de personas que habían ido a libar licor y los habían botado, y eso hace un efecto lupa con el sol que tenemos, y de ahí se generaban los incendios forestales. Otra forma también es pues de que algunas personas dejan las botellas ahora de plástico con agua, y eso también es otro factor muy preponderante para los incendios forestales. Y es pues bien complicado hacer la detección, ¿no? Pero si son chacras, todo uno sabe de dónde ha salido el fuego, y entre comunidades a veces se tapan eso, ¿no? Porque son familias, ¿no? Que el sobrino la aprendió, y siempre le echan la culpa al niñito que ha jugado con fósforo o a la persona adulta. Entonces, a veces las autoridades dicen, no, ¿cómo lo voy a meter a un señor de 80, 100 años a la cárcel, ¿no? Entonces, o a un niño de 7, 6 años. Entonces, entre ellos tienen, y saben que ellos quiénes son los que han prendido, ¿no? Entonces, son cosas a veces que nosotros no nos damos cuenta, pero se generan por el mismo hecho de que nosotros hayamos botado una botella, de que por ahí haya pasado un camión, como les decía, con el freno de motor encendido y bota chispas por el escape, no tiene a veces esos sistemas. Y esos son lo que generan, ¿no? Porque siempre, en el Perú al menos, no se ha descubierto, o no tengo información, de que ha habido incendios forestales naturales. Hemos hecho muchas indagaciones y eso hace de que pues el 99% de los incendios forestales son provocados en el Perú. Sí, comandante, definitivamente la respuesta es clara, ¿no? Sí, tiene razón usted. A veces el ser humano es el que, diríamos, contamina, como dice, a veces dejan botellas de vidrio y esto ha hecho pues un efecto de lupa. Eso hemos encontrado en Caylloma, ¿no? Y si vamos revisando en las partes altoandinas, las personas mayores siempre tienen esa, diríamos, de tomar su aguardiente y llevan en botellas antes, ¿no? Y esas botellas quedaron ahí y bueno, pues ese era el factor que hemos encontrado nosotros en Caylloma esas veces. Ahora, referente en el presente año, no se ha visto mucho en la región de Puno la quema de praderas. ¿Esto por qué lo hacen? Como usted lo ha comentado, es para renovar o generar que haya brotes de pastos nuevos. Entonces, ojalá con la capacitación que tenemos el día de hoy sea como un antecedente. Seguramente ustedes en la compañía de bomberos en la región de Cusco están sensibilizando a la población, y en la región de Puno, le diré la verdad, no veo mucha incidencia de la parte de la compañía de bomberos. Ojalá que esto sea un inicio como antes. Yo la verdad estoy feliz y contento de haber escuchado su ponencia. Y es cierto, el rol de las entidades públicas y privadas debe ser cómo socializamos, cómo formamos las brigadas de dar prevención. Usted decía en los centros educativos, en los colegios, en las universidades, debería de implementar de repente una regla en el marco de la Ley de Gestión de Riesgos, la Ley 29.664, que hasta ahorita creo que no hace efecto, ¿no? Donde dice que las entidades, las académicas, deberían tener ya este curso de gestión de riesgos,
y de igual forma en los centros educativos o en los tecnológicos. Al margen que en las municipalidades hoy por hoy se escucha ya la oficina o subgerencia de gestión de riesgos o gerencia de gestión de riesgos, lo que antes le decíamos defensa civil. Interesante, comandante, de repente, para culminar esto, vamos a invitar a los que van a ver este video para que hagan preguntas por las redes de YouTube y seguramente el comandante va a estar predispuesto para responder y de repente un comentario final, ¿cuál sería su mensaje para los hermanos del Perú? Más que todos los hermanos altoandinos que estamos siempre afectados por esto, lo que son los incendios forestales y la quema de praderas. Dubel, gracias. Bueno, felicitarlos primero por estas oportunidades que se da a nivel de todo el Perú, porque las redes sociales son a nivel nacional y internacional. Hace poco tuvimos una reunión con PCM acá en Cusco para ver cómo están organizados, porque a nivel de todo el Perú, el gobierno regional de Cusco tiene el Comité Técnico Regional de Incendios Forestales, que es el único, se podría decir, que está funcionando. Esto a raíz de que había bastantes incendios en Machu Picchu y el gobierno regional a través del COR y la Gerencia de Recursos Naturales formaron este grupo, se podría decir, y están involucrados todas las instituciones del Estado. Si hay un incendio de grandes magnitudes, hay una reunión urgente en las noches normalmente. Está incluido Cernán, Cultura, el gobierno regional, los bomberos, policía, ejército, defensa civil, todas las entidades involucradas. Entonces, es una organización que se tiene previas al salir a un incendio. Y las municipalidades también apoyan, dándole alimentación al personal, movilidad. A veces los buses son urbanos y llegan hasta la parte de la ciudad y ahí tienen que transportar en camionetas de serenazgo. Entonces, todos se involucran cuando hay un incendio forestal. Y eso gracias a la organización que se tiene del Comité Técnico Regional de Incendios Forestales. A raíz de eso, cuando yo estuve de comandante departamental, por ejemplo, en las noches nos comprometíamos a llevar 30, 40 bomberos y la policía igual, el ejército igual. Entonces salíamos al incendio forestal ya con toda la logística previa. Eso hace de que nuestros combatientes estén ya pues organizados, que tengan su desayuno, que tengan su break, porque tú tienes que llevar incluso muchas veces tu propia comida al incendio, no hay delivery que llegue a la punta del cerro, ¿verdad? Y en la noche tener una cena, tener los rehidratantes, agua, y eso estaba organizado de tal forma de que todos los combatientes, sean bomberos, sean del ejército, sean de las comunidades, tengan pues ese soporte logístico que es muy importante. Y la PCM estuvo interesada en esto, y a raíz de eso vinieron a ver en Cusco qué estaba pasando. Incluso Agrorural estuvo con una ponencia muy interesante que van a ser puntos o lugares donde se van a abastecer de agua, donde vamos a hacer torres de vigías. Entonces, son proyectos muy interesantes. El CENAMI estuvo presente, viendo toda la parte del clima, meteorología, si hay un incendio forestal. Estuvo el Ministerio de Cultura, estuvo la Intendencia Nacional de Bomberos, que está promoviendo el sistema de calificación nacional en todo lo que es el entrenamiento de combatientes forestales, estuvo el Cuerpo de Bomberos dando sus experiencias y todas las entidades involucradas. Entonces, yo pienso que para el siguiente año, porque hasta fin de mes, que ahora tienen una reunión en Ucayali, si no me equivoco, hasta fines de noviembre ya se va a tener algo sólido a través de PCM para el combate de incendios forestales. Entonces, a raíz de eso se está generando, ¿no? Que todos los gobiernos regionales, por ejemplo, Cusco tiene un proyecto de incendios forestales de la Gerencia de Recursos Naturales, el cual pues está involucrada en el entrenamiento, en la capacitación de las brigadas y también en principalmente equipamiento, con equipos de protección, herramientas y así a los bomberos con camionetas, vehículos de intervención rápida, herramientas, equipos de protección, porque los equipos de protección para incendios urbanos es completamente diferente a los incendios forestales. Entonces, a raíz de eso, es toda una ciencia que se tiene para apagar los incendios forestales. Entonces, tenemos que empezar a organizarnos, tenemos que empezar a trabajar desde las instituciones del Estado, haciendo eco en las ONGs, haciendo ecos en las instituciones privadas, porque hay varias minas que apoyan, por ejemplo, a las compañías de bomberos, a las comunidades en entrenar, en capacitar, y eso hace de que todos estén en cierta forma involucrados en la atención de los incendios.
Entonces, organicémonos, trabajemos entre instituciones y eso va a hacer de que fortalezcamos nuestras respuestas a los incendios y principalmente pues capacitarnos, ¿no? Entrenar y hacer la prevención, porque lo que gastas 1.000 soles en prevención va a duplicar en una respuesta, te va a salir 10.000 soles. Entonces ahorras más previniendo que combatiendo un incendio forestal. Como experiencia, nosotros hemos sacado costos por cada día que el cuerpo de bomberos atiende un incendio forestal. Hemos tenido un costo entre 25.000 y 30.000 soles por atención de un incendio por día, llevando unos 40, 50 bomberos, más equipamiento, más herramientas, alimentación, rehidratantes. Y si hubiéramos invertido 1.000 soles o 2.000 soles en prevención, no hubiera sido nada en lo que respecta a lo que es un combate a incendio. Y si tenemos 3 días, 4 días de incendio, estamos gastando, pues, a 25.000 soles, más o menos 75.000, 100.000 soles en una respuesta de un incendio forestal. Entonces, organicémonos y trabajemos de hacer prevención en todos los niveles del Estado. Excelente, comandante, sí es cierto. Mira, Cusco es pionero en tema de sistema de alerta temprana, por ejemplo, en lo que es sismos, con la intervención, como usted dice, de las entidades privadas, las minas, las ONGs, y qué bien que ahora están entrando los gobiernos regionales, y esto pues que sea una réplica para otras regiones, porque yo viéndole en Arequipa, en Moquegua, en Tacna, en Puno, no lo están tomando en serio este trabajo que es la prevención de riesgos, más que todo, y con la exposición suya, estoy seguro que ojalá lo aprecien, lo vean, y también compartan este video que va a estar pues en YouTube. Y quiero yo, para culminar, agradecerte, comandante, a nombre de la Unidad Zonal Puno, a nombre del ingeniero Yubriel Herrera Centeno, que ha sido nuestro enlace, para que tengamos la salida del curso. Seguramente vamos a invitarle a otros cursos más importantes que estamos dando el primer inicio de articular las entidades del Estado. Y nosotros, la verdad, a nombre de la Unidad Zonal Puno, muchísimas gracias, comandante. Llegaríamos a la parte final. Muchas gracias. Hasta luego. A disposición.